Hermanos y hermanas, nos reencontramos una vez más aquí en la clase con Benji Monroy en el curso de Ven, Sígueme del 2024, que es el del Libro de Mormón, el Otro Testamento de Jesucristo. Bienvenidos a todos aquellos que inicien con nosotros su estudio personal, su estudio de escuela dominical, su estudio familiar de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Y para todos aquellos que sean curiosos en cuanto al Libro de Mormón y que hayan escuchado alguna vez acerca de este libro, también son bienvenidos. Son bienvenidas sus preguntas y sus comentarios. Gracias por estar con nosotros una vez más. Yo soy Benji Monroy y esto es Central de las Escrituras. Vivimos de una manera feliz. Esta fue una declaración que Nefi hizo una vez que llegaron a la tierra de promisión y se separan de sus hermanos los lamanitas. En la clase del día de hoy vamos a abarcar varios temas muy interesantes. Cómo es que el pueblo de Nefi se hizo industrioso. Cómo es que un profeta incluso llega a sentir pesar, angustia y ansiedad. Y cómo poder salir de eso estando con el Señor. Vamos a ver una maldición que cayó sobre el pueblo lamanita y muchos otros temas en la clase del día de hoy. Así que prepárese porque tanto usted como yo vamos a aprender por medio del Espíritu Santo en esta clase aquí en Central de las Escrituras. Vamos a abarcar, hermanos y amigos, 2 Nefi del 3 al 5. Es lo que vamos a sugerir que puedan acompañarnos el día de hoy en su lectura. Lo pueden hacer en Biblioteca del Evangelio y también lo pueden hacer en nuestra aplicación Scripture Plus, totalmente gratuita, que usted puede descargar tanto en Play Store como en App Store. Al leer primer Nefi, se podría tener la impresión de que Nefi era un personaje heroico. Era grande de estatura, tanto física como espiritualmente. Eso lo repasamos en la primera parte de las clases de este año 2024 aquí en Central de las Escrituras. Vimos cómo Nefi era una persona grande pero sabia y aún de corta edad y decidió seguir al Señor poco a poco, precepto por precepto, y lo llevó a convertirse en un líder para su familia y en un profeta, vidente y revelador. Para muchos de nosotros, Nefi, al igual que Moroni, el capitán, son héroes en el Libro de Mormón. Y si usted los quiere considerar así, no hay ningún pecado en ello, no hay ninguna falta en ello. Sin embargo, el libro dice, y parecía inmutable frente a las pruebas que afrontaba. ¿Cuáles pruebas, hermanos? Vimos innumerables ocasiones en las que sus hermanos querían quitarle la vida a Nefi. El poder llevar a cabo misiones que quizá él nunca se hubiese imaginado poder llevar. Reparar o enmendar la ruptura de su arco de metal y hacer uno de madera quizá fue un gran logro para Nefi en su momento. Construir un barco de la nada, sin conocimiento previo, más solamente el conocimiento que Dios inspiró a Nefi a hacer, fue una obra titánica seguramente. Guiar a un pueblo, guiar a personas arriba de un barco, llegar y expandirse, seguramente son cosas que para muchos de nosotros convierten a Nefi en un gran misionero. Sin embargo, amigos y amigas, dice lo siguiente. Aunque la fe de Nefi era excepcional, sus tiernas palabras en 2 de Nefi, capítulo 4, revelan que incluso las personas fieles en ocasiones se sienten miserables y fácilmente asedidas por las tentaciones. Allí vemos a alguien que se esfuerza, que quiere estar alegre, pero cuyo corazón gime a causa de sus pecados. ¿Qué vemos aquí en las primeras páginas de nuestra lección del día de hoy en el Manual Unificado de Ven, Sígueme? Aún siendo un varón de Dios, aún siendo un profeta, aún conociendo la mano del Señor, no estamos eximidos de cometer errores o de pecar. Lo dije recién en la clase de escuela dominical en mi barrio, en donde tengo la bendición de poder enseñar estas mismas clases. Si los profetas han claudicado, han cometido pecado y han sido tardos en hacer caso a las enmiendas del Señor, a las comisiones del Señor, ¿cuánto más nos espera a nosotros? En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, hermanos, no vamos a encontrar gente perfecta. Así como Nefi tampoco era perfecto, nosotros también vivimos ese proceso de aprendizaje y de pulimiento. Nuestro Señor nos escoge a todos nosotros con todos los defectos posibles.
Si usted fue a la misión, no se le pidió por parte de su presidente de misión buscar a gente perfecta para que se uniese a la iglesia de Jesucristo. Ustedes estaban comisionados en ese tiempo en la misión, así como lo fui yo también, en buscar a las personas que tuviesen el corazón listo y abierto para que la palabra del Señor entrase a sus mentes y a sus corazones. Y aquí estamos en la iglesia. No se espera que en la iglesia de Jesucristo, hermanos, hagamos una persecución de errores de nuestros mismos hermanos en nuestros barrios y en nuestras estacas. ¿Sucede? Por supuesto. Sucede en todo el mundo dentro de la iglesia. Pero entender mejor lo que pasaba con Nefi, hermanos, nos da una perspectiva más clara. Si Nefi, que había escuchado la voz del Señor, que había visto en visiones y en sueños lo que el Señor quería hacer, que había tenido y sentido el poder del sacerdocio para poder sacudir a sus hermanos, que había podido ser industrioso y llevar avances tecnológicos a su cuerpo, aún se equivocó, ¿cuánto más me espera a mí, Benji Monroy? Por supuesto que me voy a equivocar. Ahora Nefi muestra su debilidad, pero también muestra la salida y enseña, y lo vamos a ver más adelante, enseña cómo sobreponerse a la ansiedad, a la depresión y al sentirse miserable. ¿Se han sentido alguna vez, hermanos, miserables? ¿Que no valen nada? ¿Se han sentido alguna vez que ya no vale la pena seguir? Creo que todos en algún momento, en alguna circunstancia que el Señor ha permitido en nuestras vidas, nos hemos sentido miserables. Si Nefi se sintió así, también nosotros podemos experimentar eso. Pero siempre hay una salida en cuanto al mismo. Así que vamos a dibujar a nuestro Nefi del día de hoy de cuerpo completo. Generalmente solamente hacemos una sección de su cuerpo, pero el día de hoy, hermanos y hermanas, vale la pena hacer estos dibujos de este Nefi, el cual hemos aprendido y seguiremos aprendiendo durante muchos años aquí en Central de las Escrituras. Ya lo dijimos al principio de nuestra lectura, este Nefi se va a convertir en un rey, pese a que él no estaba tan de acuerdo sobre esto, pero también un maestro en la casa del Señor. Nefi se va a convertir, hermanos, en una persona que va a hacer avanzar tecnológicamente a su pueblo y los va a convertir en un pueblo no perezoso, pero sí industrioso. Y con ello vienen innumerables lecciones espirituales de vida que podemos aplicar para nosotros mismos en esta clase. Así que aquí está nuestro Nefi del día de hoy. Como les digo siempre en las clases, y que ya parece algo muy trillado, estos pues evidentemente no son los dibujos más profesionales, hermanos, que podemos encontrar en redes sociales, pero definitivamente son dibujos que nos van a ayudar a poder imaginar lo que nuestros ojos y nuestros oídos no pudieron ver ni escuchar. Está bien, no nacimos nosotros en la época de Nefi. Afortunadamente el Señor hizo escribir a su pueblo en planchas de metal que posteriormente tradujo el profeta José, de quien también vamos a hablar largo y tendido el día de hoy. Y por ello, pues no hay ninguna falta en querer seguir aprendiendo e imaginándonos las enseñanzas de personas que dejaron huella. Hermanos y hermanas, todos son valiosos a la vista del Señor, evidentemente. Y también lo vamos a repasar hacia el final de nuestra clase. Sin embargo, hermanos, ha habido personas escogidas por el Señor que con todos y sus defectos y sus vicisitudes, hermanos, llevaron a cabo grandes cosas para los designios del mismo. Así que Nefi fue uno de ellos y vale la pena tenerlo aquí plasmado como tomando yo el modelo de muchos dibujos que se han hecho y pinturas que se han acomodado y pintado en el mundo de la iglesia. También yo escojo este estilo y espero que ustedes lo puedan apreciar de esta manera. Siempre le hacen sus muñequeras aquí así. Y si les parece, vamos a dibujar las planchas para poder ubicar que también en estos capítulos, tanto del 3 al 5, vamos a ver cómo es que Nefi, amigos y amigas, vuelve a escribir en planchas de metal. ¿Sí? No se olvidó el profeta Nefi de
de esa encomienda, de ese mandamiento que le dio nuestro Padre Celestial, desde que salieron de Jerusalén al poder recuperar las planchas que tenía Labán, y después siendo obediente como un profeta y líder de su pueblo, al igual que su padre, en seguir escribiendo las cosas de su alma. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también a forma de lectura. Así que aquí está nuestro profeta Nefi. Amigos y amigas, les confieso que no es muy fácil que digamos dibujar y hablar al mismo tiempo. Pero bueno, hermanos, el Señor hace todo posible para que la clase sea amena y demás. Así que a veces me cuesta un poquito concentrarme en los dibujos y seguir hablando hacia ustedes y seguir enseñando, pero todo es posible en el Señor, ¿cierto? Así que aquí tenemos a nuestro profeta Nefi, le vamos a poner Nefi aquí, porque es nuestro protagonista, y lo decía yo al principio, es un protagonista que se ganó a pulso su protagonismo en un libro tan sagrado como el libro de Mormón. Hermanos, se lo ganó por fidelidad, porque a pesar de que lo querían matar, se levantaba y seguía. Porque a pesar de que tenía flaquezas, seguía confiando en el Señor. Y no claudicó totalmente como lo hicieron Lamán y Lemuel. Podemos entender que Nefi tuvo días malos, hermanos. Todos tenemos días en donde pocas ganas tenemos de hacer las cosas que se nos ha pedido hacer. Pero de acuerdo al texto conocemos a un Nefi constante, que tuvo sus bajas, pero seguía su trayecto espiritual, no claudicaba, a lo mejor no sabía todo y fue instruido poco a poco, hasta convertirse en un gran líder como lo tenemos el día de hoy. Así que aquí tenemos a nuestro Nefi. Hermanos, ¿qué les parece el dibujo del día de hoy? Miren, ya hasta borré aquí un pedacito y lo volvemos a completar. Y aquí está nuestro profeta Nefi, ese del que vamos a hablar el día de hoy. Dice más adelante, vamos a irnos a 2 de Nefi 4, del 15 al 19, que dice así: y sobre estas escribo las cosas de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y he oído. Sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor, al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama: oh miserable hombre que soy. Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circuncidado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Lo vamos a ver algunas de estos versículos un poquito más adelante. Cuando escuchamos la exclamación: oh miserable hombre que soy, no es que Nefi se consideraba poca cosa. Nefi está dando a entender que él es una persona, una herramienta pequeña a la vista del Señor. Está tratando de comunicar la humildad que todos necesitamos imitar de parte de Él. En algún momento todos hemos sido altivos en nuestra vida al creer que lo que sabemos hacer o lo que conocemos es gracias a nosotros, cuando eso no existe dentro del Evangelio. Todo lo que somos y lo que tenemos es gracias al Señor. Y esta exclamación no tiene ninguna falla al incluirse en el libro de Mormón. Oh miserable hombre que soy, sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne. Y después habla de tentaciones y pecados. Y después habla que el Señor lo ha sostenido. Sin embargo, al principio de nuestra lectura, Nefi hace una exclamación de que se deleita en las palabras del Señor. Hoy no tenemos planchas de metal, amigos y amigas, en nuestros hogares. Ahora tenemos escrituras de manera física, como este libro que tenemos aquí. Y también ahora como Scripture Plus en nuestra aplicación de Central de las Escrituras o Biblioteca del Evangelio, como lo tenemos en la aplicación de la iglesia, la aplicación oficial. Esta es una de las primeras exhortaciones que nos hace Nefi en nuestra clase del día de hoy: deleitarnos en las Escrituras. Les puedo compartir que en estos últimos días, al leer el libro de Mormón, que es un libro dentro de este libro, acá, donde habla de la etapa final de este libro,
he podido deleitarme y he podido transportarme a lo que vivía Mormón y Moroni en esa angustia del final de este libro. Lo vamos a ver nosotros muy avanzado hacia el mes de noviembre y diciembre, en lo que yo estoy estudiando personalmente, pero me he podido deleitar en las Escrituras y he podido sacar principios que me pueden ayudar en el diario vivir. Las Escrituras se recomiendan leerlas diarias porque necesitamos esa dosis diaria de alimento espiritual. Evidentemente usted puede combinarlo con escuchar mensajes de la Primera Presidencia, puedes asistir a alguna clase entre semana a la iglesia y por supuesto su escuela dominical y su reunión sacramental cada domingo. Cuando lo dejamos de hacer, no tenemos el gas o la gasolina suficiente para ese motor espiritual que necesitamos tener lo más lleno posible. Por eso Nefi exhorta a que debemos de ser constantes y deleitarnos en las Escrituras. Dice 2 Nefi 5:27, y aconteció que vivimos de una manera feliz. ¿Qué significa vivir de una manera feliz? ¿Significará que todo sea color de rosa? ¿Significará que nunca conoceremos el dolor y el sufrimiento? ¿Significará acaso que siempre tendremos los recursos económicos para poder comprar lo que se nos venga a la mente? Más adelante, en el capítulo 5, Nefi responderá qué significa vivir de una manera feliz. Está bien, guárdela por allí porque lo vamos a ver un poco más adelante. En el 4, en el verso 35 dice, sí, sé que Dios dará libremente a quien pida. Sí, mi Dios me dará si no pido impropiamente. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz. Sí, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Amén. No solamente nos exhorta a las Escrituras, sino a la oración. Y vamos a poner estas palmas de estas manos que hemos visto en múltiples imágenes en redes sociales y demás, acerca de la oración. Entre estas dos cosas, entre las Escrituras y la oración, hermanos, se define gran parte de lo que necesita nuestro Padre Celestial que nosotros hagamos hoy en día. Son términos muy trillados en el argot de la iglesia, por supuesto, los hemos escuchado desde que íbamos a la primaria, a la organización de la primaria, y así estemos en el quórum de élderes o en la sociedad de socorro, seguimos escuchando las mismas invitaciones de la lectura constante del libro de Mormón y de nuestros demás libros canónicos y del poder de la oración. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Nefi en su sabiduría entendía que regresar a las bases daban el poder para poder continuar. Daban el motor, la gasolina para poder enseñar, para poder librar las pruebas, etc. Dice más adelante, amigos, vamos hacia el capítulo 3 para que podamos definir lo que vamos a leer acá. Dice así: José Smith fue elegido por Dios para restaurar el Evangelio. Leí relató a su hijo José una profecía que pronunció José de Egipto, la cual se trataba de un futuro vidente escogido. Así que vamos a ir al capítulo 3 de nuestra lectura del día de hoy. Yo tengo algunas anotaciones que he hecho previamente, así que los invito para que vayamos a 2 Nefi 3, del 13 al 15, que dice así: Y de la debilidad él será hecho fuerte. ¿Quién? Ese hombre llamado José. El día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurar, oh casa de Israel, dice el Señor. Y así profetizó José, diciendo: ¿Cuál José? El que vendieron en Egipto. He aquí el Señor bendecirá a ese vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque se cumplirá esta promesa que he recibido del Señor tocante al fruto de mis lomos. He aquí, estoy seguro del cumplimiento de esta promesa. Todavía no acabamos nuestra lectura, pero vamos a dibujar acá al profeta de la restauración, el profeta José. Mucho se ha hablado del presidente José Smith y de su impacto que ha tenido él, no solamente en la Iglesia de Jesucristo, sino en la cultura de una naciente Estados Unidos hacia 1800. El profeta José es el profeta que el Señor escogió para la restauración
de su evangelio hace algunos años. No lo digo yo exactamente de propia voz, sino lo está diciendo José de Egipto, cuyas palabras se encuentran en la lección del día de hoy de Ven, sígueme. Sabía estas palabras, por supuesto. Las he leído también en la traducción del profeta José hacia el Génesis, hacia el final del primer libro que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero hermanos y hermanas, si me permiten esta expresión espiritual, volví a sentir una confirmación de que el Señor escoge a sus profetas para poder llevar designios que ni ellos se han imaginado que pueden hacer. El profeta José fue escogido por el Señor. Al mundo le podrá gustar el nombre o no. Al mundo le podrá parecer el lugar en donde él nació o no, como lo es aquí, este país, los Estados Unidos. Al mundo le podrá gustar su aspecto físico. Podrá estar de acuerdo en la publicación del Libro de Mormón o no. Podrá estar de acuerdo en cómo se conformó la iglesia restaurada en su tiempo primitivo o en su tiempo inicial, y podrá estar de acuerdo con palabras de sabiduría, con conceptos como la ley de castidad, como el llamado de apóstoles o profetas, u otras muchas cosas en la periferia del Evangelio de Jesucristo. Podrá estar de acuerdo con eso o no. Pero de que el Señor lo llamó, nadie puede refutarlo. Cuando el Señor busca a alguien y lo llama, no busca a un Albert Einstein, necesariamente. No busca a un Nikola Tesla, necesariamente. Cuando el Señor busca, no busca a un Shakespeare, a lo mejor osado en poder escribir novelas afamadas, quizá no, quizá sí. Pero hemos visto muchas ocasiones en que el Señor llama a personas que nadie daba un quinto por ellos. Esta expresión latinoamericana podemos transcribirla como que nadie esperaba nada de ellos. Me refiero a Moisés, que aún siendo tardo en el habla y para muchos estudiosos tartamudo, pudo liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Otros podemos ver a un Jonás titubeante, que fue tragado por un pez gigante y que después el Señor hizo que avanzara hasta Nínive para poder llevar su palabra. En el Libro de Mormón vamos a ver más adelante a un joven rebelde llamado Alma, que se convirtió quizá en el misionero más exitoso de la historia del Libro de Mormón. ¿Y saben qué? Sus amigos, los hijos de Mosía, también fueron llamados para convertirlos en algo totalmente diferente. Si esos jóvenes que perseguían a la iglesia y consentían muchas faltas alrededor del pueblo del Señor, estuviesen hoy presentes en nuestra clase, dirían que se puede cambiar. ¿Y qué me dicen del curso del año pasado, hermanos, con Saulo de Tarso? El Señor siempre escoge personas para manifestar su poder. Y José Smith no fue la excepción. Una persona que fue 3 años a la escuela, que su esposa Emma decía que ni siquiera podía escribir una carta de manera fluida y sin faltas de ortografía. A él escogió el Señor. ¿Para qué? Hermanos, para que José y el mundo pudiese ver que el Señor lo cambia todo. El mismo Nefi, acá en la lección de Ven, sígueme, habla de vicisitudes en su vida. Y miren en lo que lo convirtió el Señor más adelante. En un hombre próspero, a cargo de su pueblo, siendo un profeta y viviendo de manera feliz. La moraleja, hermanos, es que Dios todo lo puede. Pese a que la gente no dé ni un peso ni un dólar por nosotros. Y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su Padre, y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleva a efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación. Este personaje se llama José, y también hemos hablado mucho de él. Evidentemente en inglés, Joseph, pero se ha traducido en el argot para la iglesia como José. Y aquí lo tenemos. Y también era el mismo nombre de su padre, José Smith padre. ¿Coincidencia?
Hermanos, para Dios coincidencias ni por aquí. No existen las coincidencias en el plan del Señor. Existen promesas, profecías que se van cumpliendo o que se dejan de cumplir, evidentemente, en cuanto a la obediencia de los hijos de Él. Todo, hermanos, cabe perfectamente en el Evangelio. Inventos en el Evangelio del Señor, difícilmente. Profecías que se cumplen, muy probablemente. Y aquí tenemos dos: Nefi y aquel vidente que se iba a levantar, que iba a tener el mismo nombre de su padre. ¿Qué sabe sobre el Padre Celestial y Jesucristo gracias a lo que publicó el profeta José? Hoy podemos distinguir que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Y eso se lo debemos gracias a la restauración y a la aparición de nuevas escrituras para nosotros, pues ya conocíamos la Biblia. Pero la aparición de otro testamento de Jesucristo que impulsa y apoya la Biblia, hermanos, nos hace entender que nuestro Padre Celestial es un ser diferente que el Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesucristo, y que son uno mismo en propósito y que trabajan en propósito para la edificación del reino del Señor en la tierra. ¿En qué sentido tu vida es diferente por causa de lo que el Señor restauró por medio de José? Hoy, hermanos, somos libres en la mayoría de los países en los que usted me está viendo para poder ejercer nuestro libre albedrío en cuanto a nuestras creencias religiosas. Ese joven de 14 que vio al Padre y al Hijo nunca se imaginó la magnitud de su valentía en cuanto a la fe. Y más adelante se fue dando cuenta que las palabras escritas aquí y lo que él iba a comunicar en Doctrina y Convenios y en la Perla de Gran Precio, después se iba a convertir en una gran bendición para todos nosotros. Hermanos, este pizarrón, esta tiza o gis, como ustedes le mencionen, esta aplicación de las Escrituras, este libro, ese edificio en donde yo transmito, es gracias a la restauración del Evangelio. Lo habían podido ver así. Y a veces nuestra gratitud, hermanos, referente a la restauración, la dejamos allá olvidada y nos enfocamos en cosas que ni importancia tienen. Afortunadamente siempre estamos a tiempo para poder valorar lo que el Señor hace por medio de sus profetas, viendo en Ven Sígueme a Nefi y viendo al profeta José. ¿Cómo sería tu vida si la restauración no hubiera sucedido? Le pregunto a todos ustedes allí en casa, ¿cómo sería su vida sin conocer el Evangelio restaurado de nuestro Señor Jesucristo? El mismo Evangelio que tenía Nefi, que tenía Jesucristo, que lo vimos el año pasado en Nuevo Testamento. ¿Qué sería si usted no hubiese conocido a esas misioneras o a esos misioneros que tocaron su puerta? ¿Qué hubiese pasado? Me encantaría poder leer algunos de sus comentarios en esta clase y poder responderles. ¿Está bien? Oh Señor, en ti he puesto mi confianza. Al ver cómo Nefi halló consuelo cuando se sentía abrumado y se sentía ansiedad, puede ayudarnos cuando tengamos sentimientos similares. Vamos a avanzar en nuestra lectura al siguiente capítulo. Yo hice algunas anotaciones también, amigos y amigas, y él va a hablar, Nefi, de las cosas más humanas que suceden el día de hoy. Hay personas que piensan que el libro de Mormón incluso ya es un libro anticuado. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Nefi va a abordar temas que hoy están de moda en las mesas de análisis, en las mesas de psicología. Los gobiernos lo atienden cada vez más y las escuelas también, lo que es la depresión y la ansiedad. Después del COVID-19, hermanos, dentro y fuera de la iglesia, brotaron señales de ansiedad y depresión en muchos de nuestros hermanos y hermanas dentro de la misma y fuera de la iglesia también. Por lo que la aseveración de que el libro de Mormón está pasada de moda, hermanos, no cabe en el Evangelio de Jesucristo. El libro de Mormón es la clave de nuestra religión y lo seguirá siendo, incluso la clave para dejar la ansiedad y la depresión. ¿Cómo es eso posible? Podrían preguntarse ustedes en casa. Vamos a dirigirnos a 2 Nefi 4, que dice: y sobre estas escribo las cosas de mi alma. ¿Dónde? Sobre las planchas y sobre sus registros personales. Y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce.
Porque mi alma se deleita en las Escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Lo primero que hace Nefi es reconocer que en su vida él ha pasado momentos difíciles, ansiosos, depresivos. Lo primero que fue y reconoció es que se deleitaba en las palabras del Señor y que escribía. Reconocía Nefi en esta clase, amigos, que uno no puede librar solo la depresión y la ansiedad simplemente por ósmosis o por generación espontánea. Hay gente capacitada hoy en día, profesionales que están a disposición para poder ayudar. Por supuesto, incluso dentro de la iglesia existe esa ayuda, que usted puede consultar con su obispo o con su presidente de estaca. Pero también está nuestro Padre Celestial, que también junto con los profesionales pueden ayudar. Y así lo hizo Nefi. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados, y no obstante sé en quién he confiado. Ha habido momentos tristes y ha habido momentos de depresión y ha habido momentos en donde Nefi, hermanos y hermanas, ya no sabía qué hacer. Frustrantes. Corazón gime. ¿Han experimentado, amigos y amigas, en sus casas cuando el corazón gime? Cuando la mamá ha fallecido. Cuando te han pegado y tu corazón está tan lastimado. Cuando alguien te ha defraudado o te ha engañado. Allí podríamos incluir cuando un corazón gime en nuestras vidas. Cuando has pedido algo y no se ha cumplido y el dolor es profundo. Así se sentía Nefi. Pero mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí. He aquí, Él ha oído mi clamor durante el día y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Y de día me he hecho osado en ferviente oración, como lo anotamos acá, ante Él. Sí, he elevado mi voz a las alturas y descendieron ángeles y me ministraron. Hermanos, ¿qué clase de personaje era Nefi? Que los ángeles lo visitaban y que el Señor le ministraba por medio de visiones y sueños. Nefi era una persona imperfecta, pero con disposición de cambiar su corazón, con disposición de perdonar, con disposición de hacer las cosas que tenía que hacer. Nefi no era perfecto. El obispo de su barrio no es perfecto. El presidente de su estaca tampoco lo es, ni la presidenta de la sociedad de socorro, ni sus consejeras, ni el presidente del quórum y sus consejeros, ni tampoco las personas que sirven en la organización de la primaria. Yo no soy perfecto y seguramente usted tampoco lo es. Pero el Señor puede obrar grandes milagros en pos del Evangelio mediante nosotros que somos imperfectos. Eso es lo que nos está enseñando Nefi en la clase del día de hoy. Y lo podemos corroborar con el profeta José, al cual también fue reprendido y se le quitó en cierto momento el poder de traducción, en donde fue amonestado en circunstancias que él no se sentía preparado para obedecer. Lo vemos y lo seguiremos viendo siempre en la iglesia. Entonces, si he visto tan grandes cosas, si el Señor en sus condescendencias para con los hijos de los hombres lo ha visitado con tanta misericordia, ¿por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle del dolor, y mi carne deshacerse y mi fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones? ¿Y por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí, ¿y por qué sucumbiré a las tentaciones, de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? Despierta, alma mía. Despierta, alma de Benji, de Alejandra, de Carlos, de Luis,
de Guadalupe, de todas las personas que me ven. Despierten, almas. No desfallezcan más en el pecado. Regocíjense, oh corazones de nosotros, y no den más lugar al enemigo de mi alma. No vuelvas a enojarte a causa de sus enemigos o de tus enemigos. No debilites la fuerza por motivo de nuestras aflicciones. Para todos aquellos ansiosos, depresivos, enojados, tristes, ¿por qué habríamos de permanecer en el valle del dolor, dice el profeta Nefi, si hemos visto grandes milagros en nuestras vidas? Yo no soy un terapista profesional, evidentemente, hermanos, pero sé algo que ha funcionado en mí y en muchas personas. Cuando estamos pasando en un mal momento, en un mal rato, en una situación muy mala, acordarse de las buenas cosas que el Señor ha hecho por nosotros nos activa nuestro pensamiento y nos ayuda a salir mucho más rápido de ese momento depresivo o ansioso. Es verdad que hay personas que la depresión ya la tienen en aspecto crónico en su vida y que necesitan una ayuda mucho más conceptualizada, mucho más puntualizada y con la ayuda profesional, evidentemente. Y la medicina que ha avanzado para el beneficio de los hombres también. Sin embargo, ellos, los que han avanzado y han desarrollado esta enfermedad como lo es la depresión, la ansiedad y demás, también en ellos puede efectuarse el milagro que vio Nefi en sus vidas. Y también nosotros, hermanos, si somos propensos a mantenernos tristes durante el día o frustrados durante el día, reconocer que Dios nos ha dado hijos maravillosos nos sacará más rápido de ese momento lúgubre y oscuro. Me gusta el concepto del valle del dolor. Reconocer que Dios nos ha hecho libres para ejercer nuestras creencias religiosas nos sacará más rápido. Ver nuestro hogar, nuestro auto, nuestra comida nos llenará de regocijo, más no de orgullo. Y poder reconocer que el Señor nos ha dado todo. Muchas cosas, nuestra salud, nuestra familia, son motivos para regocijarnos y poder salir de los momentos más tristes y dolorosos de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta que incluso el libro de Mormón tiene respuesta para enfermedades que azotan a la humanidad dentro y fuera de la iglesia en este siglo XXI? Lo único que hay que hacer es abrir la aplicación de las Escrituras o abrir el libro de Mormón, hermanos, y dejar que las Escrituras nos hablen a todos nosotros, lo cual es sumamente maravilloso. Dice más adelante, ¿puedo encontrar felicidad al vivir el Evangelio de Jesucristo? ¿Lo podemos hacer? Por supuesto. Segundo Nefi 5, capítulo 6, vamos a leer lo siguiente. Y sucedió pues que yo, Nefi, tomé a mi familia y también a Zoram y a su familia y a Sam y a mi hermano mayor. Lo que está ocurriendo aquí, lo dijimos al principio de la clase, hermanos, es algo que va a marcar la historia del libro de Mormón de aquí en adelante. Aquí, amigos y amigas, se separan los nefitas de aquellos que se hicieron llamar lamanitas. Acompáñenme en la lectura a partir del 5 que dice: Y aconteció que el Señor me advirtió a mí, a Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto, y con todos los que quisieran acompañarme. Y leemos lo que recién sucedió, que pues yo, Nefi, tomé a mi familia y también a Zoram y su familia, y a Sam, mi hermano mayor, y su familia, y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas, y a todos los que quisieron ir conmigo. Y todos los que quisieron acompañarme eran aquellos que creían en las amonestaciones y revelaciones del Señor, y por este motivo escucharon mis palabras. Y mi pueblo quiso que diéramos el nombre de Nefi a ese sitio, por tanto, lo llamamos Nefi. Y todos los que se hallaban conmigo optaron por llamarse el pueblo de Nefi. Hermanos, vemos en esta parte de la historia, que la vamos a repetir en innumerables ocasiones dentro de nuestro estudio de Ven Sígueme, que todos aquellos que siguieron a Nefi optaron por nombrarse nefitas. Y todos aquellos, lo vamos a leer más adelante,
optaron por llamarse lamanitas. Nombre que dieron a Lamán o al pueblo en memoria de Lamán, el hermano mayor de Nefi. Y yo, Nefi, también había traído los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, y también la esfera o brújula que la mano del Señor había preparado para mí, de acuerdo con lo que se ha escrito. Y yo, Nefi, tomé la espada de Labán, y conforme a ella hice muchas espadas, no fuera que de algún modo los del pueblo que ahora se llamaban lamanitas cayeran sobre nosotros y nos destruyeran, porque yo conocía su odio contra mí y mis hijos y aquellos que eran llamados mi pueblo. Hermanos, Nefi, al momento de separarse, llevó la espada de Labán, y lo voy a dibujar acá para que nosotros no olvidemos estos detalles que el libro de Mormón guarda para nosotros. El hecho de guardar la espada de Labán, que él le había quitado a Labán, le salvó de la destrucción del pueblo de Nefi muchas ocasiones. Así que llevó planchas, llevó la espada y también llevó la leona o la brújula, que ayudaban al pueblo de Nefi a saber un poco más de lo que el Señor quería que ellos hicieran. Esta esfera, hablamos de ella hace un par de clases, pero el pueblo de Nefi la conservó. Y seguramente, amigos y amigas, los expertos afirman que conservaban estas cosas como de gran valor. No ejercían fe en ellos como tal, sino en el Señor, y por medio de las cosas que el Señor daba al pueblo de Nefi, se llevaban a cabo grandes obras y maravillosas. La espada para defender a su pueblo, dice aquí, no sea que ellos caigan y nos quieran matar porque nos odian. Y qué sabio fue Nefi, hermanos, porque el libro de Mormón a partir de aquí en adelante va a tener muchos capítulos de fusión de sangre, que para muchos están de sobra, y para otros, incluso en las guerras, se ve la mano del Señor en cuanto a la fidelidad de aquellos que querían seguirle en la guerra, para tratar de defender su religión, su familia, sus creencias y demás. Y en la leona y las escrituras está clarísimo el concepto que ellos emprendían y llevaban a cabo en el mundo de la iglesia. El papel que ellos desempeñaban lo hemos visto y lo seguiremos viendo de aquí en adelante. Y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar con toda clase de madera y de hierro, y de cobre y de bronce y de acero y de oro, y de plata y de minerales preciosos que había en gran abundancia. Y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón. El hecho de que vivieran felices, hermanos, no significó que el pueblo de Nefi dormía 14 horas diarias y que se levantaban a comer y después solamente bailaban y reían. El pueblo de Nefi, hermanos, estudiaba las escrituras, confiaba en el Señor, se preparaba para la guerra futura, y ellos se convirtieron en un pueblo industrioso. Nefi, aparte de ser un profeta, fue un líder en su comunidad, que crecía muchísimo, y dice el texto que se había multiplicado sobremanera. Nefi enseñó a labrar la tierra y a forjar metales. ¿Por qué? Hermanos, porque nuestro Padre Celestial le había enseñado en el desierto a eso, a Nefi. Había Nefi sido convertido en un gran herrero, y Nefi comunicó y transportó sus conocimientos a su pueblo. Una vez enseñado a su pueblo a ser útil, a ser proactivo, a llevar la fe a la acción, construyeron algo bien importante: un templo a la manera de Salomón. Este templo, amigos y amigas, a la manera de Salomón, indica de muchas maneras que el pueblo de Nefi prosiguió en observar la importancia del Evangelio de Jesucristo en las vidas de un pueblo que aspiraba a ser un pueblo industrioso. Después, en la crónica del libro de Mormón, se construyeron muchos templos a la manera de Salomón. Dice ahí:
Y edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esa tierra. Por tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón. Pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón, y su obra fue sumamente hermosa. Y aconteció que yo, Nefi, hice mi pueblo que fuese industrioso y que trabajase con sus manos. Y aconteció que ellos quisieron que yo fuera su rey. Pero yo, Nefi, deseaba que no tuvieran rey, no obstante hice por ellos cuanto estaba en mi poder. Y he aquí se habían cumplido las palabras del Señor a mis hermanos, palabras que habló en cuanto a ellos, que yo sería su gobernante y su maestro. Por tanto, yo había sido su gobernante y maestro, según los mandatos del Señor, hasta la ocasión en que trataron de quitarme la vida. Cuando nosotros leemos el título de la clase de Vivimos de una manera feliz, significa que somos proactivos, que llevamos nuestra fe a la acción y que nos parecemos mucho al pueblo de Nefi, que confía en las Escrituras y que asiste al templo y que con sus propias manos se gana el pan de cada día. Cuando hablo con sus propias manos, no lo hablo de una forma literal, pues usted puede estar a cargo de muchos empleados en su propia empresa. Por supuesto que sí. Pero cuando Nefi incluye esto, era para distinguirse de que no robaban, no eran tramposos con los demás, sino que se ganaban sus ingresos con honradez y con sus propias manos. A eso se refiere el capítulo 5 en la clase de Ven, sígueme del día de hoy. Para finalizar, hermanos y hermanas, nosotros podemos entender que esta era la verdadera felicidad. Un enfoque en Cristo, pero siendo proactivos, siendo responsables, no olvidándonos del templo, ni de las Santas Escrituras, ni del Señor tampoco. Al concluir nuestra clase, hermanos y hermanas, vienen pasajes interesantes en cuanto a las consecuencias que sufrieron aquellos que se separaron y que no subieron a la ciudad de Nefi, que es otro concepto que leímos el día de hoy. Una ciudad que, de acuerdo al texto, estaba en las alturas, se denominó la ciudad de Nefi. Que después de la tierra de la primera herencia o el tiempo o el lugar en donde ellos desembarcaron, esta fue la primera gran ciudad de la civilización nefita, que después creció, se expandió y empezó a fusionarse con los demás pueblos, que mucho más adelante vamos a ver en la crónica del libro de Mormón. Los que no fueron a la ciudad de Nefi, no subieron allá, no creían en las palabras del Señor. Creían que Nefi solamente quería dominarles y solamente quería robarles o odiarles o someterles. Aquellos se quedaron hacia el sur de las tierras de Nefi para llamarse o autollamarse lamanitas. El Señor, amigos y amigas, responde a las acciones que nosotros tenemos. A esas les conocemos como las consecuencias. Sin embargo, de vez en cuando en las Escrituras encontramos ciertas disciplinas o castigos que imponía nuestro Padre Celestial para con un pueblo. Lo vemos en la Biblia, lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Mormón, más específicamente con Caín y con su descendencia. Lo podemos ver con Caín y con Abel. ¿Cuál fue el castigo que el Señor impuso a la descendencia de Caín? Una marca. Esa también fue el castigo y la consecuencia de los actos de Lamán y Lemuel después de muchas advertencias. El Señor no vino a la primera a decirles, ustedes se van para acá y les dejaré una marca en sus cuerpos para distinguirse del pueblo. Habían visto ángeles, hermanos, habían visto milagros, habían sido sacudidos por el poder del Señor, habían sido guiados por una brújula. Sabían que el Señor los había sacado de Jerusalén y los había llevado a una tierra que ahora disfrutaban. Y después de tantas advertencias, vino una maldición por sobre el pueblo de Lamán y Lemuel. En la época de Nefi, dice el texto, la maldición de los lamanitas consistió en que fueron separados de la presencia del Señor. Esa es la médula de la maldición que el Señor propició a su pueblo. Lo podemos ver del 20 al 21 en el capítulo 5. A causa de la iniquidad.
Eso significaba que el Espíritu del Señor fue retirado de su vida posteriormente. Cuando los lamanitas aceptaron el Evangelio de Jesucristo, la maldición de Dios no lo siguió más. ¿Dónde poder comprobar eso? Por ejemplo, vamos a echarnos un vistazo rapidísimo a Alma 23:18 que dice: y empezaron a ser una gente muy industriosa, ¿sí? Y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no lo siguió más. El texto del Libro de Mormón maneja el término maldición. Pero nosotros, cuando nos unimos por medio del bautismo a la iglesia del Cordero, la iglesia de Jesucristo, hermanos, nos volvemos otras personas, industriosas, amables, más gentiles. Perfectas, nadie, pero mejores, un poco mejor, en diferentes ritmos dependiendo de las personas. Esto sucede hoy en día. Sin embargo, el texto aclara lo siguiente. El Libro de Mormón también aclara o declara que a los lamanitas les sobrevino una marca de piel oscura después de que los nefitas se separaron de ellos. Acá, entre nefitas y lamanitas. No se comprenden plenamente la naturaleza ni la apariencia de esta marca. Al principio, la marca distinguía a los lamanitas de los nefitas. Posteriormente, cuando los nefitas y los lamanitas pasaron por periodos de iniquidad y rectitud, la marca se volvió irrelevante. Los profetas afirman que en nuestros días la piel oscura no es una señal de desaprobación ni maldición divina. El presidente Russell M. Nelson declaró: les aseguro que su posición ante Dios no la determina el color de su piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de su devoción a Dios y a sus mandamientos, y no del color de su piel. Esto lo dijo en la Liaona de noviembre del 2020 en su discurso Que Dios prevalezca. Por lo que vamos a anotar acá a los lamanitas y esa maldición de la cual habla nuestro Padre Celestial por medio de sus santas escrituras acá. Los lamanitas, hermanos, fue un pueblo que escogió volverse inicuo por sí solo. Los lamanitas, hermanos, en su momento escogieron no seguir al Señor. Y en el plan de salvación existen consecuencias. El texto que vamos a leer algunos versículos más, un poco más adelante, específicamente habla de que ellos fueron distinguidos con una marca sobre la piel y era oscura. Dice el texto que al principio esto fue para diferenciarse entre aquellos que vivían con los preceptos del Señor y los que no. Sin embargo, el Manual Unificado de Ven Sígueme reconoce que esto después empezó a ser irrelevante dentro de la cultura lamanita y nefita y de los otros pueblos que se fueron injertando en el pueblo del Señor o en la crónica del pueblo del Señor descrita en el Libro de Mormón. Cabe destacar y volver a recalcar, amigos y amigas, que el tono de piel oscuro, como se menciona en el Libro de Mormón, no refleja maldición hoy en día para con todos nosotros. Yo soy de tez morena. Y eso no significa que no puedo disfrutar de las bendiciones del Señor hoy en día. Me encantaría volver a leer lo que deja hacia el final de nuestra lección el día de hoy, nuestro manual de Ven Sígueme, que debe de quedar muy bien claro para todos nosotros en la clase. Y dice así, ustedes pueden seguirlo si lo tienen abierto junto conmigo de manera electrónica. Los profetas afirman en nuestros días que la piel oscura no es una señal de desaprobación ni maldición divina. En su momento lo fue. ¿Y quién es usted o yo para cuestionarle al Señor sus acciones en ese momento? Dice el Antiguo Testamento que los pensamientos del Señor no son los pensamientos de los hombres, refiere Isaías y Jeremías. Nosotros, a pesar de que no podemos entender por qué el Señor decidió marcar a los lamanitas en ese momento donde no conocemos muchos detalles de cómo era esa marca, podemos confiar en que el Señor en su momento juzgó prudente
y en toda su sabiduría escogió lo mejor para ese momento. Sin embargo, como dijo el presidente Russell M. Nelson, que la revelación y la restauración es un proceso continuo que no ha terminado, hoy en día lo que sucedió en ese momento para los lamanitas no sucede para nosotros el día de hoy. Dice así, el presidente Russell M. Nelson, quien es nuestro profeta, dice: les aseguro que su posición ante Dios no la determina el color de su piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de su devoción a Dios y a sus mandamientos, y no del color de su piel. Así pues, hermanos y hermanas, vemos que de vez en cuando nuestro Padre Celestial, en su toda sabiduría, decide marginar a algunas personas por algún breve tiempo, retener algunas bendiciones para ellos, hasta cuando estén preparados, y entonces poder preservar al pueblo del Señor por algún tiempo, en lo que ellos maduran en su espiritualidad y despegan hacia los preceptos del Evangelio de Jesucristo. No solamente lo vemos en el libro de Mormón, lo vemos en el Antiguo Testamento con Caín, como el Señor segrega al pueblo de Caín y también les hace caer una marca en sus pieles. Lo vemos en toda la trayectoria del Antiguo y del Nuevo Testamento con los gentiles, hasta la aparición de Jesucristo, quien extiende las bendiciones del Evangelio más allá del pueblo judío. En la antigüedad eran los judíos, era el pueblo del Señor y todos los demás. Eso, hermanos, llega a cambiar en la sabiduría de nuestro Padre Celestial, no la de los hombres. Lo que consta a nosotros en la clase es comprender que independientemente de negarnos en algún momento de nuestra vida al Evangelio de Jesucristo, podemos regresar. Y ya no tiene nada que ver con la piel, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con un cambio de vida, con un cambio en el habla, con un cambio en el pensamiento. Ahí, una persona es recibida en el Evangelio sempiterno del Cordero de Dios. Eso es un concepto que tiene que quedar muy claro en esta clase del día de hoy. Se ha hablado muchísimo de estos capítulos que contiene el libro de Mormón. Y se ha hablado muchísimo referente a términos modernos en cuanto a la segregación y el racismo. Pero en las clases de Ven Sígueme del día de hoy, hermanos, aclaran que esto se trató de una decisión de nuestro Padre Celestial que era revocable de acuerdo a la fidelidad de esos lamanitas. No se escapa nada en el plan del Señor. Si el Señor castiga, también da la salida para revocar ese castigo. Y lo vimos el día de hoy en nuestra lección de Ven Sígueme. Vivimos de una manera feliz. La manera en la que nosotros debemos de ser felices en esta vida es con el Señor en el centro de nuestros corazones. ¿Es fácil? A veces no. ¿Es imposible? No lo es. ¿Es fácil? Como lo dije al principio, dejar nuestra antigua vida y cambiar para bien y conocer al Señor muchas veces es muy complicado. Pero nadie dijo que iba a ser imposible. Amigos y amigas, a forma de resumen, el día de hoy hablamos de Nefi y su importancia que él inculcó, no solamente como un líder que conserva avances como la liaona, la espada y las planchas y la construcción de un templo, sino que nos invita a seguir orando y estudiando las Escrituras. Hoy también se habló de aquellas profecías que Lehi dejó antes de morir para su familia. Amigos y amigas, Lehi está a punto de morir, pero antes de morir llamó a su hijo José, su último hijo nacido en el desierto después de Jacob, y le dijo: va a haber un profeta como aquel que se levantó en Egipto, como tu nombre, como tú, y también en los postreros días habrá un José que será igual que el nombre de su padre y llevará a cabo una obra grande y maravillosa. Y hablamos de él. Hablamos de las bendiciones de la restauración del Evangelio. También hablamos de la definición y el concepto, hermanos, de las maldiciones que el Señor ha inculcado o ha puesto o impuesto a su pueblo en muchas ocasiones. El Señor maldijo la tierra después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y entonces, hermanos, el Señor entiende en su momento dar ese tipo de castigo. Sin embargo, como lo vimos el día de hoy, también da la salida para poder llegar a su presencia.
Comparto esta clase con mucha humildad, que quizá no es la mejor clase, pero que sí invita a la compañía del Espíritu para que usted y yo podamos sentir su confirmación en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.